sus asientos, ponerse cómodo. Esta mañana vamos a hablar bajo el título Nazareo apóstata. Nazareo apóstata. Hemos aprendido en el capítulo 21, hemos hablado que en el capítulo 21 estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Hemos llegado finalmente al destino que Pablo estaba predeterminando llegar, que era Jerusalén. El capítulo 21 es justamente el arribo de Pablo en Jerusalén. Como usted y yo sabemos, el libro de los Hechos describe 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. El primero en el capítulo 13, el segundo del 15 en adelante y el siguiente del 18 al 21. 3 viajes misioneros en donde Pablo va a todo el mundo civilizado de aquel entonces a predicar el evangelio. Hay algo importante de destacar en estos 3 viajes, que el evangelio se propagó por los 3 continentes importantes de aquel entonces, los cuales eran África, Europa y Asia. 3 grandes continentes a los que el apóstol Pablo llevó y extendió el evangelio en estos 3 viajes misioneros. Es decir, el mundo civilizado del siglo I recibió el evangelio por medio del apóstol Pablo. Pablo, en su primer viaje misionero, sale de Antioquía y regresa y hace un círculo y regresa al mismo lugar. En su primer viaje, Pablo practicó lo que es el reporte, anunciar y reportar a sus líderes que estaban en Jerusalén. En Jerusalén hemos dicho que había un concilio de hermanos, líderes, obispos, pastores, que estaban organizando la iglesia primitiva. Hemos aprendido también que el cuerpo de Cristo es un cuerpo ente organizado. La iglesia de Cristo no es como está el mundo, sin pies, sin cabeza y sin nada. La iglesia de Cristo es una organización celestial. Significa que tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene pies. La iglesia de Cristo tiene una organización que va direccionada en el libro de los Hechos. Tiene obispos, tiene pastores que organizan la iglesia. Hemos aprendido que en el capítulo 13, cuando estaban los hermanos orando en Antioquía, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y Bernabé para la obra que les he encomendado. En Antioquía había muchos maestros y profetas, y de todos esos maestros, Pablo y Bernabé fueron seleccionados para ser los misioneros seleccionados. Y estos misioneros, después de haber ido a predicar el evangelio a todo el mundo civilizado, regresaban a Antioquía y regresaban a Jerusalén. Hemos aprendido que Jerusalén es el centro neurálgico del evangelio. Es el centro pensante, es donde se describían y donde se dictaminaban las doctrinas de la iglesia primitiva. Es en Jerusalén donde estaban los hermanos pensantes. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo vamos a direccionar a la iglesia primitiva? Como ustedes saben, estamos hablando del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es a partir del siglo 0, justamente después de Cristo, cuando la iglesia era primitiva. Es decir, la iglesia no tenía la Biblia que usted y yo tenemos. La iglesia no tenía los 66 libros que usted y yo tenemos. La iglesia tenía una predicación oral. ¿Qué significa eso? La iglesia estaba aprendiendo de lo que los apóstoles habían recibido. Quiero darles y relatarles un poco el orden de este evangelio. En el siglo 0 no se tenían 66 libros. Se tenía un libro, una compilación de libros que eran la Biblia hebrea, la Biblia que hablaba de las normas judaicas. Pero a partir del siglo 0 empezó la tradición oral. Empezaron los padres de la iglesia considerada por los apóstoles. Jesús vino a esta tierra
Y a partir del siglo cero, Jesús transmitió este evangelio a 12 discípulos, a 12 apóstoles. Sean considerados los padres de la iglesia. Ellos recibieron este evangelio y lo empezaron a transmitir a la iglesia primitiva. El libro de los Hechos, estamos hablando del año 0 al año 70 aproximadamente. Estos hermanos no tenían escritos como usted y yo ahora lo tenemos. Entonces ellos estaban recibiendo este evangelio de una manera oral. Ahora bien, en este siglo y en estos años había una dificultad. ¿Y cuál era la dificultad? Que del año 0 para atrás ya habían leyes y normas y estatutos de Moisés. El pueblo hebreo venía practicando las normas judaicas y el pueblo venía practicando lo que ellos conocían adorar a Dios. Y el conflicto era el siguiente: ahora con este evangelio, estos hombres judíos tenían que dejar todas sus normas judaicas. Tenían que dejar de practicar todas las normas que ellos habían practicado, a las que ellos consideraban que les acercaba a Dios. Ahora en este nuevo evangelio que venían a predicar los apóstoles, ellos tenían que dejar todas las normas. Y ese era el conflicto. Pero el conflicto se iba más allá. Había un nuevo pueblo que se consideraba el pueblo gentil. El pueblo gentil, hemos aprendido que son los no judíos. El pueblo gentil es los no judíos. Es decir, todos los que no profesaban la ley de Moisés. Esos son los gentiles. Es decir, todos los pueblos que adoraban los que no eran dioses. Para este tiempo habían civilizaciones. Desde los siglos primeros, desde Abraham, habían muchas civilizaciones. Por ejemplo, en este tiempo habían pueblos que adoraban a sus propios dioses, dioses a los que ellos consideraban dioses, y todos ellos eran el pueblo gentil. Pero en medio de todas estas civilizaciones desarrolladas estaba un pueblo hebreo, era el pueblo judío. Ellos eran los que tenían la Torá y ellos eran los que tenían los 10 mandamientos, pero todos afuera de ellos no tenían mandamientos. Lo que ellos tenían eran dioses paganos, dioses como Acera. Por ejemplo, los griegos adoraban a la diosa Acera, y así sucesivamente ellos tenían sus propios dioses. Por ende, estos pueblos eran considerados paganos, eran considerados rechazados por los judíos, y ellos no querían tener ninguna contaminación con ellos. Ahora en la gracia, los judíos tenían que mezclarse con los gentiles, y ahí entra el conflicto, porque ellos habían sido adoctrinados a no mezclarse. Ellos habían sido enseñados desde pequeños a no contaminarse. Y entonces el conflicto ahora era el siguiente: que ellos veían que la mezcla de los gentiles ahora estaba siendo incluida con ellos. Ahora en la gracia ya no eran los judíos, ahora en la gracia eran judíos y gentiles. Y ese era el conflicto. Cuando Pablo entonces llega a Jerusalén en el capítulo 21, lo primero que hace Pablo es seguir el orden de la iglesia. Se reporta con Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano en sangre del Señor Jesús. Hemos aprendido que Jacobo era primero un incrédulo, una persona que no creía en Jesús. A pesar de que creció con Jesús, él no creía en Jesús. Fue entonces hasta que Jesús, cuando resucitó, se le apareció a 400 y a más, y entre ellos, dice el evangelio, se le apareció a Jacobo Santiago. ¿Y por qué se le apareció a Jacobo Santiago? Porque Jacobo Santiago era incrédulo, al igual que muchos de los que estamos aquí sentados. Jacobo Santiago había crecido con Jesús. Jacobo Santiago venía a la iglesia los domingos. Jacobo Santiago decía: Jesús, yo te alabo y te bendigo. Pero Jacobo Santiago no le había entrado y no le había amanecido el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Jacobo Santiago era hermano en sangre de Jesús, pero fue hasta que el resucitado se le apareció en su vida
Es que Jacobo Santiago cayó en 20, que Jesús de Nazaret es el único que salva, rescata y restaura el corazón perdido del ser humano. ¿Cuántos han sido rescatados por ese Jesús Nazareno? Entonces a Jacobo Santiago se le aparece Jesús. Cuando se le aparece Jesús dice: ay, Señor bendito. O sea que es verdad. Así como muchos de nosotros hemos pasado años en la iglesia, pero hay momentos que nos caemos en 20 y decimos: y yo anduve rechazando a Dios, y yo rechazaba al hermano cuando me invitaba. Muchos hemos caído en 20 y yo era el que le aventaba la puerta al hermano cuando me invitaba a la reunión. Muchos caemos en 20 y decimos: y yo era el que rechazaba este evangelio. Pero ahora, después de que hemos caído en 20 y ahora es que estamos acá, son síntomas de que hay corazones arrepentidos. Son síntomas que usted esté acá. Es un síntoma de que usted en su corazón ha habido un arrepentimiento. Y usted debe de alegrarse por eso. Porque el mundo ahorita anda haciendo las cosas del mundo. Porque así como dice la palabra, porque el mundo no entiende las cosas que son del Espíritu. Pero usted en esta mañana está entendiendo lo que estamos hablando. Usted está escuchando y está adorando a Dios en este lugar. Y eso es un síntoma. Que medio entiendo, hermano, es cierto, probablemente. Pero hay un síntoma de que usted está en este lugar. Entonces, siguiendo con Jacobo, Jacobo se arrepiente, se convierte a Cristo, pero ahora Jacobo es líder de la iglesia primitiva. Cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén en el capítulo 21, el apóstol Pablo se reporta con Jacobo Santiago y le cuenta una a una las cosas que Dios había hecho con el pueblo gentil. Es decir, le da un informe y le dice: hermano Santiago, Jesús de Nazaret, el que nos habló de este evangelio, el que dijo Pedro que el mundo gentil ahora iba a ser incluido, quiero decirle, hermano, que los gentiles, a los que nosotros considerábamos impuros, este evangelio no los considera impuros. Este evangelio los ha incluido. En este evangelio aquí caben negros, aquí caben morenos, aquí caben altos, aquí caben bajitos, aquí caben prostitutas, aquí caben pandilleros, aquí caben asaltantes, aquí caben tatuados, aquí caben no tatuados, aquí caben con pelo largo, aquí caben con pelo corto, aquí caben con malas palabras, aquí caben con inmundicia. En este evangelio no hay exclusión de personas, hermano. En este evangelio es para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera recibirlo, para todo aquel que quiera decir: yo quiero abocarme a este santo evangelio. En este evangelio, hermano, no hay restricción. En este evangelio está abierto para aquel que quiera decir: yo quiero este evangelio. Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hermano Jacobo, mirá, se están convirtiendo en un montón de mundanos. Para este entonces, fuera de Palestina habían pueblos visigodos, ya para ese entonces. Los visigodos tenían sus propios dioses, civilizaciones desarrolladas con sus propios dioses. Pero ya entonces dejaban de adorar a sus dioses y empezaban a adorar al Dios de los hebreos. Entonces, cuando Pablo llega a Jerusalén, empieza a relatarles: mira, la visión que tuvo Pedro, ¿te recordás? ¿Y cuál? La visión cuando Pedro estaba en Jope y que estaba adorando y que de repente se le aparecieron animales cuadrúpedos, reptiles y aves. Y vino Pedro y dijo: no voy a comer de eso porque yo no toco cosa inmunda. Esa visión, ¿te recordás? Sí. Esa visión estaba hablando de que esos animales inmundos eran los gentiles. Pero ahora esa visión le dijo a Pedro: Pedro, mata y come, y no llames impuro a lo que yo ya purifiqué. Se refería a los gentiles. Ahora los gentiles, los adoradores, los griegos que adoran otros dioses, ahora pueden ser incluidos en esta gracia. Ahora aquellos
pipiles, aztecas. Ahí entramos usted y yo. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque usted y yo adorábamos el maíz. De eso venimos. Adorábamos el dios Sol. Hace un par de años, no hace mucho. Yo le preguntaba a un profesor y le decía, hermano, ¿y hace cuánto entró este evangelio acá a El Salvador? Si hace poco. Y antes, ¿qué adoraba la gente? Éramos culturas mayas, aztecas, indígenas, criollos. Váyase usted a Guatemala y a Chichén Itzá, la gente anda todavía con ropajes. Aquí hay culturas indígenas. Y todos ellos no adoraban ni a María, adoraban al sol, al maíz. Eso adorábamos. Pero bendita gracia que ahora hemos dejado de adorar lo que no es Dios. Y ahora adoramos al único Dios verdadero, al Dios que nos ha libertado, al Creador, al que nos ha dado la vida. ¿Cuántos se alegran por eso? Y eso es una revelación. Eso es como que a usted le hayan abierto los ojos. Eso es como que usted antes era ciego y ahora ve. Eso es como un milagro en su vida y en la mía, pues. Si hace poco usted andaba en las cuaresmas, no se recuerda. Si hace poco usted andaba ahí en los novenarios, en los 40 días. Si hace poco usted andaba de rodillas, no se recuerda cuando andaba usted jalando los tutumultes de madera, no se recuerda. Hace poco usted pasaba por la basílica y no se persinaba, sino que se aruñaba. ¿Se recuerda cuando se aruñaba? Si hace poco. Y todo aruñado usted, así todo rayado, porque anda todavía unas grandes uñas que no se las ha quitado. Y hace poco estábamos en eso. Pero apareció la gracia para el mundo gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Apareció esa gracia para usted y para mí. Y ahora estamos aquí adorando lo que es Dios. Ahora hemos dejado de adorar los tutumultes y ahora le damos una ofrenda de palmas al único Dios verdadero, al Dios hecho que hizo los cielos y la tierra. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. ¿Cuántos se alegran por eso? Pocos. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me alegro. Yo la verdad me alegro. Eso es lo que llega Pablo a contarle a Jacobo. Mira, esto está pasando. Claro, es de alegrarse. Ahora, sigamos aprendiendo. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era que esta gracia estaba entrando, pero había una cantidad de hermanos judíos que querían practicar la ley mosaica. Ese era el conflicto. Entonces, ¿qué hacemos con este conflicto? Porque ahora en esta gracia, ¿cuál es la diferencia? Que en esta gracia es el nuevo pacto. Usted como ser humano para salvarse ya no necesita hacer nada. Usted para salvarse ya no necesita persinarse. Usted para salvarse ya no necesita hacer ninguna religión. Usted para salvarse no necesita un novenario. Usted para salvarse no necesita raparse la cabeza. Usted para salvarse no necesita absolutamente nada. Lo que usted y yo necesitamos es creer por fe en el unigénito Hijo de Dios. Cuando esa persona cree por fe en esa sangre, entonces esa persona es salva. Dice la palabra, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces en el antiguo pacto eran las obras. ¿Qué hago? Me rapo. ¿Qué hago? No me contamino. ¿Qué hago? Hago el ritual. ¿Qué hago? Hago los sacrificios. Por ejemplo, ellos habían aprendido a hacer sacrificios. Habían 3 tipos de sacrificios según el estatus económico. Siempre ha habido estatus económicos en la sociedad. Los que eran de escasos recursos llevaban aves porque no les alcanzaba. Los que eran de altos recursos llevaban becerros porque tenían para comprar un animal grande. Y eso era lo que a ellos los purificaba y los santificaba.
Pero ahora el conflicto está que cuando Pablo llega a Jerusalén, hay una cantidad de hermanos que quieren seguirse circuncidando, que quieren seguir haciendo las leyes mosaicas. Y el conflicto está de que ahora Pablo es considerado un apóstata. Apóstata significa que se ha retractado de la ley mosaica. Entonces el conflicto estaba ahí, la mesa está servida para el pleito. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, por eso es importante aprender cómo la iglesia está organizada. Porque ahora el conflicto a resolver lo tienen los líderes de la iglesia primitiva, Jacobo, Santiago. Ahora el conflicto, ¿qué hacemos con los judíos y con los no judíos? ¿Qué hacemos con los nuevos gentiles que se están agregando a este evangelio? ¿Qué hacemos con ellos? La pregunta es, ¿les decimos que se circunciden o les decimos que ya no se circunciden? ¿Cómo lidiamos con este conflicto? ¿Cómo hacemos la transición para que estos hermanos no se bloqueen? Para que estos hermanos acepten esta gracia. Entonces ahí viene una decisión y una respuesta salomónica de parte de Jacobo Santiago. Una respuesta con bisturí. ¿Cómo hacemos para unir estos dos mundos? Un mundo de religión con un mundo de fe. Un mundo de obras con un mundo de fe. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? Ese es el conflicto que se da en el capítulo 21 cuando Pablo llega desde el 20. Entonces, mire lo que sucede. Le dicen, Pablo, se les ha informado que tú andas enseñando a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Y dicen que tú les dices que no se circunciden y que ni observen las costumbres. Entonces, en otras palabras, están diciendo que vos estás en contra de Moisés. Y ir en contra de Moisés en el siglo primero era ir en contra de Dios. Es más, hasta el mismo Jesús lo mataron por ir en contra de Moisés. Entonces no era sencillo el conflicto. Entonces dicen que tú dices que no se circunciden. Entonces todos creen que tú eres un apóstata. Pero Pablo lo que estaba haciendo era predicar el evangelio. Pero era considerado ya un apóstata. Entonces, ¿qué hacemos? Porque dicen que tú ya no circuncidas, lo cual no era cierto. Pablo estaba en la transición. Pablo estaba viendo si era judío, le hablaba como judío. Si era gentil, le hablaba como gentil. Si era débil, se hacía débil para hablarle a los débiles, con tal de que este evangelio le entrara a ese nuevo converso. Entonces, Pablo venía trabajando en una transición para que este evangelio entrara. Y no era cierto de que Pablo no estaba circuncidando. Pablo estaba circuncidando cuando tenía que circuncidar. Ahí habían griegos, habían mezclas entre griegos y romanos. El mundo griego tenía sus dioses y los judíos consideraban a los griegos como inmundos, pero ya habían mezclas entre ellos. El Imperio Romano conquistó 5 millones de kilómetros cuadrados. Es uno de los imperios que conquistó más territorio. Se dice que el Imperio Romano conquistó en proporciones de tamaño, como que usted lo vea en el mapa, la mitad de Estados Unidos en kilómetros cuadrados. Es decir, había una cantidad de civilizaciones conquistadas con sus propios dioses, de mezclas. Y ahora todas esas razas y todas esas mezclas había que traerlas y unificarlas en un solo evangelio. Ahora el mundo judío había que unificarlo en un solo evangelio. No era fácil la tarea. Entonces dicen que tú ya no circuncidas y que tú eres apóstata. Eso es lo que dice la gente. Pero Pablo seguía circuncidando a los que había que circuncidar.
Claro, Pablo estaba consciente de que la circuncisión ya no salvaba, pero como el tema era tan caliente y el tema estaba en transición y iba iniciando, entonces Pablo por eso dice: a los judíos les hablo como judíos y a los gentiles les hablo como gentiles. Y es por eso que Pablo lo hacía. Abra su Biblia en Hechos capítulo 16 para que usted pueda ver de que lo que estaban afirmando ahí y la fama que se le había hecho a Pablo no era cierto. Hechos capítulo 16 versículo 1. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Y después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, ahí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero ¿de qué dice ahí? De padre griego. Ahí está la mezcla. Y daban un buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué dice ahí? Le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué? Griego. Entonces, Pablo, dicen que tú eres un apóstata porque ya no circuncidas. Error. Pablo estaba circuncidando a los que tenía que circuncidar. Y aquí está la mezcla griega, romana. Entonces, griega, romana y judía. Y el judío no puede mezclarse con el griego porque es inmundo. Porque ellos adoran y tienen su templo de los atenienses. Entonces, Pablo viene y está en medio de esas tres culturas religiosas. Y ahora Pablo tiene que tomar una decisión. Y entonces viene y dice: ok, entonces Timoteo me sirve para la obra que Dios me ha encomendado. Timoteo era esos discípulos que andaban cerca del pastor, del líder, que andaban escuchando. Timoteo eran de esos hermanos que ponían atención, venían al culto y apuntaban, escuchaban las prédicas. Timoteo era de esos hombres que querían servirle al Señor. Timoteo era de esos estudiantes, no era de esos que venían a la iglesia y se sentaban así, miren. Timoteo era de esos: ay, yo quiero aprender porque yo quiero predicar. Entonces Pablo lo olfateó y dijo: este Timoteo me sirve para predicar. Entonces me sirve. Pero Pablo predicaba en las sinagogas. Y en las sinagogas no podía entrar una persona que fuera incircuncisa. Mire qué detalle es. Entonces, si era incircunciso, no podía entrar porque era contaminado. Pero Timoteo le servía a Pablo para predicar. Entonces, ¿qué hago? Decía Pablo. Vení, Timoteo. Venga para acá, mi niño. 3 días de fiebre, papito. ¿Qué? Sí. La circuncisión es quitar el prepucio de la parte viril del hombre. Y cuando le quitan el prepucio de la parte viril del hombre, el niño pasa 3 días con fiebre. Entonces, vine, Timoteo, te tengo que circuncidar. ¿Y por qué? Porque vos me vas a servir para predicar en los lugares judíos, en los templos judíos, en las sinagogas judías. Y si no estás circuncidado, no te van a dejar entrar. Entonces necesito circuncidar. Y todo esto, Pablo, ¿por qué lo hacía? Porque Pablo quiere que el evangelio le entre al judío, al no judío, al religioso, al no religioso, que le entre a usted, al maya, al pipil, al salvadoreño, al indígena, al salvadoreño, y que nos entre este evangelio a todo el mundo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces, ¿qué hacer con la circuncisión en ese momento? Entonces, ese era el conflicto que se tenía. Váyase a Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 17. Para que usted vea la postura del apóstol Pablo, al que ellos llamaban apóstata.
Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17, lo tenemos todos. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso. ¿Qué dice ahí? Quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión, ¿qué dice ahí? Primera de Corintios 7, 19. Nada es. Y la incircuncisión, nada es. Sino que dice, el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo circuncidaba? Porque se estaba haciendo judío con los judíos, gentil con los gentiles, débil con los débiles. ¿Para qué? Para que este evangelio le entre a usted, me entre a mí y nos entre a todos. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Entonces, el conflicto llega a Pablo a Jerusalén. Y entonces Jacobo le dice, mira, ahorita van 4 hermanos y van a ir a presentarse al templo y van a presentar sus votos. Hagamos algo. Vos y yo, Jacobo y Santiago, sabemos que los votos ya no nos sirven. Vos y yo sabemos que esto ya no sirve. Lo que sirve es la fe y la gracia de Dios. Pero hagamos algo. Tú que vienes de predicar por todo el mundo civilizado, venís de civilizaciones mundanas. Entonces, como venís de afuera, no podés entrar a una sinagoga y no podés entrar a un templo. Porque primero te tenés que purificar. Si vos entras así, inmundo como venís, por eso le digo inmundo, porque ya no eran inmundos, te van a apedrear, no te van a dejar entrar. Entonces lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Primero necesitamos que te purifiques. Purificate. Y segundo, hacer el voto con estos hermanos que van a entrar al templo. Pagale sus ofrendas. Entonces, hacelo para que ellos se den cuenta que lo que ellos dicen, que tú eres un apóstata, no eres un apóstata. Tú lo que quieres es predicar el evangelio a todo el mundo gentil, judíos y no judíos. Entonces, la decisión que toma Jacobo, Santiago, acompañada con Pablo, no es que ellos estaban a favor de la circuncisión, no es que ellos estaban a favor de los votos, sino que ellos estaban a favor de hacer esta transición entre la ley y la gracia. Ellos estaban a favor entre pasar toda esta transición. ¿Y cuál era su gran objetivo? El gran objetivo es que todo aquel que no conoce a Cristo ahora pueda reconocer a Cristo. Y gracias a toda esa sabiduría, y gracias a todas esas decisiones, y gracias a todo ese acompañamiento, y gracias a que Dios no ha dejado de trabajar en su iglesia y por su iglesia, es que ahora usted y yo tenemos esta gracia de Dios. Y gracias a todo eso es que ahora usted y yo ya no adoramos a los palos, ya no adoramos a María, ya no adoramos a Confucio, ya no adoramos el Islam, ya no adoramos el Corán, ya no adoramos a Mahoma, ya no adoramos a los hombres, ya no vamos a confesarnos ante los hombres. Ahora nos confesamos ante el único que puede perdonar los pecados. Ahora vamos ante la cruz, ante la gracia, y le decimos: Señor, nadie me puede salvar, nadie me puede rescatar, solamente tu gracia, solamente tu favor, solamente tu cruz es la que me redime de todo pecado. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hay una figura bien importante, una imagen en donde está una persona con un montón de libros y está montado sobre ese libro, de diferentes libros que lo quieren sumar, y él está parado como en un podio, y ahí en cada nivel de ese podio, ahí hay obras, dice en un lugar, ahí hay religión, ahí en ese podio
el ser humano se para en sus méritos propios. Eso era la ley. Pero ahora en la gracia, en esta imagen de comparación, ya el ser humano ya no se para en ningún podio de nada. Ahora el ser humano solamente se agacha y lo que hay arriba de él es una cruz destilando sangre. Y esa sangre que destila cae sobre nuestras vidas. Y esa sangre que cae sobre nuestras vidas es la sangre que nos redime de todos nuestros pecados. Y esa sangre que cae sobre mi vida es la que me redime, y a tal grado que dice que todos los pecados son redimidos en la cruz del Calvario. Entonces ahora el ser humano ya no se para sobre ningún podio. Entonces el ser humano ahora ya no se para sobre sus propias acciones y sobre sus propias obras. Ahora el ser humano solo le toca arrodillarse, agacharse y bajarse de la cruz y decirle: Señor, solamente la cruz es la que me redime de todos mis pecados. Solamente la gracia, solamente la fe en esa cruz es la que me salva, la que me redime, la que me perdona. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces le dice Jacobo, continuando con Jacobo y Pablo: hagamos algo, anda y te purificas. Primero Pablo se tenía que purificar, porque él venía de predicar fuera de Jerusalén al mundo gentil. Entonces él no podía entrar al templo. Y entonces le dicen: la multitud va a ver ahí, van a estar todos ahí, y se van a dar cuenta de que tú te estás purificando y estás haciendo los votos. Y lo que ellos piensan de que tú eres un apóstata, se van a dar cuenta que no es así. Entonces viene Pablo y hace el rito de purificación y hace los votos que aquellos hermanos iban a ir a hacer al templo. Entonces, primero, para entrar al templo tenía que haber purificación. Segundo, los hermanos iban a ir a presentar sus ofrendas. Para que los hermanos recibieran las ofrendas, tenía que ser de alguien que había hecho un voto que se le llamaba el voto nazareo. Un hermano no podía recibir las ofrendas que él iba a presentar en el templo de una persona que no había hecho su voto nazareo. ¿Y qué era el voto nazareo? El voto nazareo era un voto de purificación, un rito de purificación que el creyente judío hacía, donde se apartaba por un periodo de tiempo. Este voto de purificación nazareo tenía 3 elementos. El primero, este hermano judío decía: por este determinado tiempo yo no voy a tocar y beber sidra, ni nada que tenga que ver con la sidra. Entonces en este periodo yo no toco sidra. Elemento número 2 del voto nazareo: en este periodo de tiempo yo me voy a rapar y no voy a dejar que mi pelo crezca. Segundo elemento del voto nazareo. En este periodo de tiempo, era un periodo determinado, no era todo el tiempo, sino que ellos estipulaban y decían: por este segmento de tiempo, por estos días. Y en este periodo de tiempo, elemento número 3 del voto nazareo: no voy a tocar cuerpo
inmundo. Es por eso que este voto nazareo llevaba estos tres elementos. Y los hermanos que iban a ir al templo, si el hermano que le iba a dar las ofrendas no había hecho el voto nazareo, no podían recibir esas ofrendas. Pero Pablo había hecho el voto nazareo. Usted y yo sabemos que, por ejemplo, hoy usted y yo vemos bien normal que cuando una persona se muere, nosotros venimos y velamos a la persona un día, 2 días, otros hasta lo congelan y un montón de cosas. En nuestras culturas así es. En las culturas judaicas era totalmente diferente, porque un muerto era considerado un cuerpo inmundo. Desde hace poco es que se partió. Antes la persona se moría y la persona de un solo muerta, nadie lo toca, entierren a ese cliente porque ya es impuro. Y entonces a partir de entonces empezó a hacer esto que es el funeral. ¿Y de dónde nace esto del funeral? Se dice que el funeral parte de que antes las personas morían. Esto pasó ya en el siglo XV. Y morían y las personas las enterraban. Pero de repente aparecían personas que revivían y salían y estaban vivas y todavía no estaban muertas. Entonces a partir de eso es que usted y yo ahora velamos a una persona 1 día, 2 días, 3 días. Porque la historia dice que estamos esperando todavía a ver si la persona no se levanta. Y estos judíos crecieron con no poder tocar un muerto. No se podía tocar este muerto. El voto nazareo no permitía por X cantidad de días no tocar. Abra su Biblia en Números, capítulo 6, versículo 1, para que usted pueda aprender de este voto nazareo. Números, capítulo 6, versículo 1. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo el voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazarerato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazarerato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a, ¿qué dice ahí? A persona muerta. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazarerato será santo para Jehová. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Ese era el voto nazarerato. Entonces, este voto era por un tiempo determinado que se tenía que hacer y no podían
Se le moría el papá, lo siento. Se le moría el hijo, lo siento, no puedo ir a enterrarlo. Se le moría el esposo, lo siento, chau, chau, hay que lo entierren otro. Se le murió a alguien, lo siento. En el voto nazarato yo estoy apartado para Jehová porque estoy santo y apartado para Dios. Ahora Pablo lo había hecho. Pablo venía practicando los votos del nazareo. Abra su Biblia en Hechos capítulo 18, versículo 18. Hechos capítulo 18. Versículo 18. ¿Me da un fuerte amén cuando lo tenga? Mas Pablo, habiéndose detenido ahí aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con él, Priscila y Aquila. ¿Y qué dice ahí? Y habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque tenían hecho, ¿qué dice ahí? Voto. Entonces, ahora aprendemos que cuando Pablo llega a Jerusalén, entonces le dice: hay entre nosotros 4 hermanos que tienen obligación de cumplir el voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces vino Pablo, tomó el voto, dio las ofrendas y entró al templo. Ya Pablo, purificado, logra entrar al templo. Y lo que sigue después de eso es que Pablo ahí lo apresan, se hace una revuelta, lo agarran, lo toman y se lo llevan preso. Pero lo que hemos aprendido en esta tarde y lo que usted y yo tenemos que llevarnos es que cómo Dios viene trabajando para que este evangelio se predique al gentil y al no gentil. Cómo Pablo y cómo Jacobo, cómo la iglesia primitiva han venido conciliando, trabajando para que este evangelio llegue, se anuncie y no pare. Para que este evangelio se siga predicando al judío, al no judío, al griego, al no griego. Y para que este evangelio siga surcando todos los continentes, para que este evangelio ahora llegue a nuestras vidas y para que usted y yo ahora podamos darle la gloria a Dios por este evangelio. ¿Cuántos se alegran por este evangelio? Denle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora quiero que usted aprenda y aprendamos juntos cuál era la filosofía de Pablo para que este evangelio entre. Y ahora, porque muchas veces usted y yo decimos: el evangelio. Pero el evangelio ha llevado surcos, ha llevado dificultades. Está aquí porque han habido hombres de Dios intentando que este evangelio entre para que usted y yo ahora estemos acá. Y ahora dice Pablo, abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Para que usted vea cómo Pablo y su filosofía para que este evangelio ahora se nos anuncie a usted y a mí. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. ¿Lo tenemos todos? Por lo cual, siendo libres de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos, como dice el 20 ahí, como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué dice ahí? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios?
Me he hecho gentil al gentil, me he hecho judío al judío, me he hecho débil al débil. Yo no sé qué he hecho, pero lo que sí sé es que quiero que en esta mañana a usted y a mí nos entre este bendito evangelio. Querido hermano, querido amigo, si a usted no le ha entrado este evangelio, si en su vida no ha entrado este evangelio, quiero decirle que desde el siglo I los grandes hombres de Dios están haciendo todo, de todo, para que usted y yo en esta hora podamos escuchar este evangelio. Se está haciendo todo, se está predicando. Y dice la palabra de Dios: cuando se predique y se termine de predicar este evangelio, y cuando el último gentil y cuando el último judío y no judío escuche este evangelio, entonces aparecerá el Hijo del Hombre. Entonces vendrá el Señor a traer a su iglesia. Entonces su iglesia será arrebatada. Pero mientras tanto que no se ha predicado este evangelio se predica en todo lugar. Este evangelio se está predicando en esta mañana. Este evangelio sigue surcando. Este evangelio se predica en todos los idiomas. Este evangelio se predica en la China. Este evangelio se predica en Afganistán. Este evangelio se está predicando en Irán. Este evangelio se está predicando en esta mañana en El Salvador. Y este evangelio está predicándose para que tú le digas: Señor, yo quiero recibir este evangelio. Quiero que este evangelio entre a mi corazón, gobierne mi vida, gobierne mis pensamientos, gobierne mis decisiones, y seas tú el Señor de toda mi vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Aprendemos del voto nazareo, que era una prefigura. El voto nazareo era apartarse para Jehová. La iglesia de Cristo en un voto nazareo, pero ahora por fe. Ahora la iglesia de Cristo tiene que vivir apartada para Dios. Ahora la iglesia de Cristo es la desposada. ¿Sabe usted cuál es la desposada? La desposada no es la novia ni la esposa, sino que es la esposa que no está con su esposo. ¿Y saben quién es eso? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la desposada. La iglesia de Cristo es la que está esperando estar con su amado. Y por tanto la iglesia de Cristo tiene que estar santa, apartada para su amado Señor Jesús. Entonces la iglesia de Cristo tiene que estar como una niña virgen. ¿Y cómo es una niña virgen? Uy, las niñas vírgenes no se dejen tocar, dice el pastor, pero ni una uña de un lobo de esos que andan por ahí. La niña virgen tiene que estar santa, apartada. La iglesia de Cristo tiene que estar en un voto nazareo por fe, diciéndole: Señor, este periodo hasta que tú vengas, yo tengo que estar apartado para Cristo. Yo no tengo que contaminarme con nada inmundo. Yo no tengo que contaminarme con este mundo, porque yo soy la desposada de Cristo, porque yo estoy esperando las bodas del Cordero, porque yo estoy esperando a mi amado Señor Jesús. ¿Cuántos están esperando a Cristo? ¿Cuántos están esperando a Cristo? Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. El voto nazareo era un periodo determinado en donde aquellos se apartaban, se rapaban sus cabezas, sinónimo de cilicio. ¿Recuerdan ustedes un nazareno como Sansón? Sansón era un nazareno. ¿Qué significa un nazareno? Un apartado para los propósitos de Dios. Muchos de los que estamos acá somos nazarenos, es decir, gente apartada del mundo para la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Que usted, Dios lo ha sacado del mundo. A usted y a mí Dios nos ha sacado de la porquería, de la suciedad, de las oscuridades de este mundo, y nos ha puesto aquí santos, apartados para su gloria. A usted Dios lo ha apartado. ¿No se recuerda usted el caliche que usted y yo hablábamos? ¿No se recuerda usted de cómo amanecíamos en las mañanas con una piedra en la boca, con una gran goma? Pero ahora usted ha amanecido en la casa de Dios.
Ahora usted ya no anda bailando, ahora usted ya no anda fornicando, ahora usted ya no anda adulterando, ahora usted está apartado, santo, purificado para la gloria de Dios, para que cuando Cristo venga y suene esa trompeta, la iglesia de Cristo diga: heme aquí, Señor, aquí vamos con Cristo a las bodas del Cordero. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces ahora la iglesia de Cristo está apartadita. ¿Cuántos estamos apartaditos? Estamos ahí puestos apartes. Nos congregamos en la iglesia y estamos aquí. No queremos contaminarnos con el mundo. Cuando el mundo nos quiere atraer con todas sus luces, nosotros le decimos: Señor, danos fuerzas para resistir la tentación. Cuando el mundo nos quiere atraer y decirnos: mire, venga, aquí tengo más dinero, aquí tengo más placeres, aquí tengo más esto, la iglesia dice: Señor, tú diste tu vida por mí, yo soy apartado, yo soy un nazareno apartado para tu gloria. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en la desposada del Señor Jesús. Ahora usted y yo ya no somos de este mundo. Ahora usted y yo, dice la palabra de Dios, somos extranjeros y peregrinos. Ahora usted y yo vamos pasando por esta tierra. Es una pasadita. El mundo está ahorita en sus deseos, en sus placeres. Ya pronto viene, ya pasó Navidad y ya la celebraron. Ahorita viene el bajón. Ahorita muchos andan: ay, que ya no me quieren. Ahorita muchos andan sentimentales. Pero ya viene el día del amor para ellos, para los que andan bajoneados. Ya viene el día del amor y la amistad para que el mundo se alegre, para que le lleven rosa y diga a la hermana: ay, a mí nadie me lleva rosa. Pero en el evangelio, la iglesia de Cristo no necesita que le anden dando rosa. En el evangelio, la iglesia de Cristo no necesita que le den dando flores. En el evangelio, la iglesia de Cristo está santa, apartada. Dios con su gracia le da flores, le da gracia todos los días. La iglesia de Cristo recibe el amor de Cristo todos los días. La iglesia de Cristo recibe el amor incondicional, la decisión que vino del cielo a la tierra para amarlo a usted, para amarme a mí. Y ahora nos dice: tú eres mi amada, tú eres mi esposa y tú eres mi santa esposa de Dios. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora usted y yo ya no necesitamos piropos del mundo. Ahora nos piropea Cristo. Nos dice: te amo. Ahora Cristo en la iglesia, esta tarde, tú no necesitas que un hombre que no es tu hombre te ande diciendo, o una mujer que no es tu mujer, ahora, o una persona de tu mismo sexo que te ande diciendo lo que sea. Ahora Cristo te dice: yo te amo con lazos de amor, te amo, di mi vida por ti, yo te amo, te quiero amar, te quiero bendecir, te quiero llenar. Quiero que este evangelio que hablaba Pablo llene y entre a tu corazón. Quiero que seas mi esposa. Yo quiero hacerle la pregunta a usted. ¿Usted se casaría con alguien inmundo, sucio? ¿Usted se casaría con alguien con unas ropas sucias? Usted diría: uy, vaya a bañarse, hijo, que sea. Usted diría: no, yo no me caso con ese hombre. Y entonces, ¿por qué Cristo va a casarse con una sucia, inmunda? Cristo dice: viene por una iglesia santa, apartada para su gloria. Cristo viene por un voto nazareo en su corazón de fe, donde usted dice: yo ya no quiero contaminarme con este mundo, yo quiero apartarme para Cristo. Hacer el voto nazareo ahora en la gracia no es días específicos, es toda una vida por fe. Es decir, ahora yo me aparto. Ya usted ya no necesita raparse. Ahora usted lo que necesita es decir: yo soy la desposada de Cristo. Ahora estoy en Cristo Jesús, y el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Por tanto, las cosas viejas pasaron, pero he aquí, todas son hechas nuevas. Despojaos, dice Pablo, del viejo hombre, y ahora renovaos en la mente de Cristo Jesús. Ahora usted y yo somos personas apartadas para Cristo. Pablo termina en Jerusalén, lo apresan, pero Pablo no dejó de entrar y de traer este evangelio. Quiera Dios que usted y yo aprendamos cómo este evangelio ha llegado hasta nuestras vidas y podamos apreciarlo, recibirlo, practicarlo en nuestras vidas, y que podamos ser esos nazareos ahora en la gracia
iglesia apartada para su gloria. Dele una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos y oramos a Dios.